Bueno amigos, ahora vamos a analizar los resultados que nos dio, el resultado que nos dio la solución de la ecuación diferencial de la parte anterior. Entonces aquí seguimos con nuestro dibujito, ya tenemos la fórmula que nos dice cómo va variando este ángulo, que al final es el que determina la posición de la pelotita respecto al tiempo. Y nos dio que esta era la forma en la que el ángulo varía, ¿ya? Hay que recordar que este W es raíz de G partido R, por tanto el movimiento del ángulo no depende de la masa. Eso es interesante, o sea que solamente está dependiendo de la gravedad y de R, que sería el largo del hilo. Eso es bien interesante, no depende de la masa. Entonces, queremos ver unas cositas. Según esta ecuación, cuando el tiempo vale 0, lo que está dentro del coseno debería dar 0. ¿Ya? Por tanto, el coseno de 0 vale 1 y por tanto el ángulo en el tiempo 0 debería estar en ángulo 0 por 1, o sea, en ángulo 0. Y ángulo 0 sería esto de acá. Esto pasa en tiempo 0. ¿Ya? Es esperable que el ángulo varía entre ángulo y menos ángulo, porque coseno varía entre 1 y menos 1. Y el coseno está dependiendo del tiempo, por tanto lo más probable es que tenga sentido lo que nos dicen las fórmulas con respecto a lo que pasa en la realidad. ¿Ya? Acá tenemos la función de coseno, si se dan cuenta, en el tiempo 0 vale 1. Ahora, fijémonos bien, ¿cuánto tendría que valer el tiempo para que esto de aquí estuviese, o sea, para que la pelota estuviese al medio, justo ahí? Si se dan cuenta, para que esté justo ahí, este ángulo debería valer 0. Y el coseno vale 0 cuando el ángulo vale pi medios. Por tanto, todo esto que tendría que valer pi medios. Y para que eso valga pi medios, el t tiene que valer pi medios partido w, porque así el w se va con el w de abajo y en el t me queda solamente el pi medios, y coseno de pi medios valdría 0, y por tanto el ángulo en ese tiempo valdría 0, ¿cierto? El coseno en pi medios vale 0. Entonces el t debería ser pi medios partido w. Hagámoslo bien. Si t vale pi medio partido w, este w se va con este w, me queda coseno de pi medios. Coseno de pi medios vale 0, por tanto esto aquí valdría 0. Por tanto, el ángulo en pi medios partido w en ese tiempo valdría 0 y por tanto la pelotita estaría aquí. Si quiero que la pelota esté acá, o sea, cuando va aquí, hizo esto, el ángulo debería valer menos ángulo inicial. O sea que esto que está acá, el coseno debería valer menos 1. Y para que el coseno valga menos 1, el ángulo debería ser pi. Por tanto, ¿cuánto tiene que valer? ¿Cuánto tiene que valer lo adentro del coseno para que valga el coseno menos 1? Lo adentro tiene que ser entonces pi. Y para que lo adentro sea pi, el tiempo tiene que ser pi partido w. Entonces en el tiempo pi partido w, la pelota va a estar acá. Después la pelota haría esto y tiene que estar de nuevo 0. Para que el coseno valga 0 también, el ángulo tiene que valer 3 pi medio. Por tanto, para que todo esto valga 3 pi medio, el t tiene que ser 3 pi medio partido w. Y ese es el tiempo que pasa para que haga esto y esté justo en medio. Y ahora, para que se devuelva al principio, el tiempo, el ángulo debería ser el ángulo inicial, ¿cierto? Y para eso el coseno debería ser 1 de nuevo. ¿Y cuando el coseno vale 1 de nuevo? ¿En qué ángulo? En 2pi. Por tanto,
tanto, lo adentro tendría que ser 2pi, y para que eso sea así, el tiempo debería valer 2pi partido W. 2pi partido W, el W se con el W, me queda 2pi, coseno de 2pi vale 1 y por tanto el ángulo debería valer ángulo inicial. Y ahí debería estar. Entonces, cuando el tiempo es 2pi partido W, eso significa que es el tiempo que se demora en dar una vuelta. ¿Ya? Eso se llama periodo. Entonces, si sacamos el inverso del periodo, nos quedaría vueltas por segundo, y eso sería la frecuencia, número de vueltas por segundo. Y es interesante sí que sabemos el periodo, o sea, sabemos cuánto se demora en dar una oscilación completa. Y eso es 2pi partido W, y el W lo tenemos. Entonces, eso es interesante. Y vamos a hacer un calculito con valores típicos, que el G vale aproximadamente 10 y el radio de 1 metro, o sea, más o menos así, un péndulo que está haciendo esto. Cuando el ángulo, recuerden que todo este modelo es cuando el ángulo inicial es pequeñito, ¿ya? 10 grados, 5 grados. Entonces, nos queda que la frecuencia, bueno, que el W es raíz de 10 partido 1, y eso es como 3 radianes por segundo, porque raíz de 10 más o menos 3. Y la frecuencia sería el 3 de acá partido 2pi. Aproximamos el 2pi a 6, entonces nos quedó que 3 partido 6 es un medio. O sea que la frecuencia sería media vuelta por segundo. ¿Cómo saber si esto tiene sentido? Agarran una masita, la cuelgan de un hilo y en un ángulo bien pequeño la sueltan. Y ven si es que realmente da media vuelta ¿en cuánto? En un segundo. Y lo más probable es que sea cierto porque nuestro cálculo está muy bonito. Y otras cosas que se pueden sacar entonces son la velocidad angular, que sería la derivada de esto de aquí, ¿cierto? Esto del ángulo, por tanto la derivada del ángulo con respecto al tiempo es la velocidad angular. Podemos sacar la velocidad con esta fórmula, que sería esto de aquí, la aceleración total en θ, desde esta fórmula de acá, y la obtenemos derivando dos veces este ángulo de aquí. Nos da esto y después ustedes lo corroboran con algún papelito. Y podemos sacar la aceleración total en R, que esto obviamente es la aceleración tangencial y esta es la aceleración centrípeta. Y con esta formulita la sacamos y nos da esto si reemplazamos el θ punto al cuadrado. El θ punto el R lo tenemos y listo. Si se da cuenta está en menos R tongo. Y eso, pues podemos sacar cuándo la aceleración centrípeta es máxima, cuando la aceleración tangencial es máxima, cuando son mínimas, y eso lo vemos bien, lo podemos ver variando el ángulo que está aquí en coseno, porque si se dan cuenta este número varía entre 1 y menos 1, ¿cierto? Entonces cuando este número de aquí, por ejemplo, el coseno vale 0, ahí tendríamos que la aceleración tangencial es mínima, ¿cierto? Porque daría 0. Y ahí podemos sacar hartas cosas, pues. Así que pueden jugar con estas fórmulas, pueden ver cómo van evolucionando con respecto al tiempo, dándole a ustedes mismos valores al tiempo, y eso. Entonces, no hay que confundir, esto no es la velocidad angular. La velocidad angular es esto de aquí. Este W es como una cuestión que está relacionada con la frecuencia, con el tiempo de oscilación, ¿ya? Creo que varias veces le llaman velocidad angular, pero a mí me gusta llamar velocidad angular a esto. Eso está asociado más con la frecuencia, como les dije, cuántas vueltas está dando por segundo, y eso. Está estrechamente relacionado con la frecuencia. Así que ahí pueden jugar con el péndulo simple. Y lo que hay que darse cuenta es que todo esto lo sacamos resolviendo una ecuación diferencial. Nos dimos cuenta que la ecuación diferencial que gobernaba todo este modelo era θ, una función derivada dos veces más una constante por la función es igual a 0. Entonces cada vez que tengamos un modelo físico que esté gobernado por esa ecuación diferencial, ya sabemos más o menos que va a tener un comportamiento oscilatorio. Eso.